Mira, amigo mío, escucha bien lo que te voy a contar, porque esta historia es un ejemplo de que nunca debes desear lo que no te has ganado con el sudor de tus propias manos. Esta es la historia de un hombre que creyó haber engañado al diablo, y que pagó el precio más alto que existe, no con su propia vida, sino con el silencio eterno de su hija inocente. Música. En el interior de Minas Gerais, en ese Brasil profundo donde el asfalto termina y comienza la tierra roja, existía un barrio llamado Vila das Pedras. No era un lugar de carteles turísticos ni de fotografías bonitas. Era un lugar de gente honesta, de ropa tendida al sol en cuerdas entre las ventanas, de niños descalzos jugando en las callejuelas de tierra compactada, de perros flacos echados a la sombra de los jacarandás. Era un lugar donde la vida era sencilla, y donde sencilla no significaba fácil, sino digna. Allí vivía Marcos Aurelio Ferreira, de 38 años, un hombre de manos grandes y espalda ancha que había pasado casi toda su vida adulta manejando camiones por las carreteras del interior. Durante 12 años, Marcos había sido conductor de largo recorrido para una empresa de transporte de granos. Conocía cada bache de cada ruta, cada parador de comida barata, cada amanecer sobre la BR 040 con la niebla pegada al parabrisas y el café negro quemándole el pecho. Era bueno en lo que hacía, pero hacía 18 meses que la empresa había cerrado su contrato, y desde entonces, Marcos no había encontrado trabajo estable. Lo que sí había encontrado, en abundancia, era tiempo para amargarse. En aquella casa de paredes pintadas de celeste deslavado, vivía también Conceição Ferreira, su esposa, de 35 años. Conceição era lavandeira, lavaba ropa ajena para sostener la casa. Se levantaba antes del alba, cuando el cielo todavía tenía ese color morado oscuro de las madrugadas sin luna, y comenzaba a frotar, a enjuagar, a tender, a planchar. Sus manos eran ásperas como papel de lija, pero sus ojos eran serenos. Tenían 2 hijos, Lucas, de 9 años, que ya ayudaba a su madre cargando cestas, y Beatriz, de 6, que era la luz de la casa, una niña de risa fácil y trenzas deshechas que coleccionaba piedras brillantes en una cajita de madera pintada de amarillo. Conceição nunca se quejaba. Eso era lo que más irritaba a Marcos, aunque él nunca lo habría admitido en voz alta, que su esposa encontrara dignidad donde él solo veía vergüenza. Ella cocinaba con lo que había. Él miraba el plato y calculaba lo que faltaba. Ella le decía al vecino: «Estamos pasando un momento difícil, pero vamos a salir», con la misma calma con que le decía a los niños que todo estaría bien. Marcos, en cambio, sentía que el mundo le debía algo, que la vida le había prometido más, que alguien en algún lugar cometía una injusticia cada vez que amanecía, y él seguía siendo pobre. Música. El detonador llegó un martes de octubre cargado de sol y de polvo. Marcos estaba sentado en el umbral de su casa, con una cerveza tibia en la mano y los ojos fijos en la calle, cuando vio llegar a Antonio das Neves, su vecino de enfrente. Antonio era pedreiro, 41 años, bigote espeso, manos siempre manchadas de cemento. No era más listo que Marcos, no había estudiado más, no había trabajado con más empeño. Era simplemente un hombre que compraba su billete de lotería todos los viernes con la misma fe silenciosa con que otros rezan. Y ese viernes, 3 semanas antes, Antonio das Neves había acertado 6 números. Esa tarde de octubre, Antonio llegó manejando un camión nuevo. No nuevo de segunda mano, nuevo de concesionaria, con el plástico todavía en los asientos y el olor a fábrica saliendo por las ventanas abiertas. Era un Mercedes-Benz de carga mediana, blanco, con el nombre de Antonio pintado en la puerta con letras doradas. Transportes das Neves, decía, y debajo, en letras más pequeñas, con fe, Deus abençoa. Antonio bajó del camión, vio a Marcos en el umbral y le saludó con la mano, con esa sonrisa ancha de hombre que no tiene enemigos porque no tiene la imaginación suficiente para fabricarlos. «Hola Marcos, ¿todo bien por ahí?»
Marcos levantó la cerveza a modo de saludo y no respondió. Esa noche, Conceizón preparó arroz con frijoles y un poco de carne de charqui que había sobrado del domingo. Los niños comieron con apetito. Marcos comió en silencio, mirando la pared, y después se sentó en la puerta con otra cerveza y luego con otra. Cuando Conceizón se fue a dormir con los niños, Marcos aún estaba allí, mirando la oscuridad de la calle, mascando su rabia con la misma constancia con que mascaba un palillo. ¿Por qué él y no yo?, se preguntaba. Y la pregunta, que al principio era solo un pensamiento, fue creciendo con cada trago, tomando volumen, tomando forma, hasta que dejó de ser una pregunta y se convirtió en una certeza. El mundo era injusto, y él merecía más, y si la vida honesta no se lo iba a dar, entonces tendría que buscarlo de otra manera. No sabía todavía qué manera era esa, pero la encontraría. Música. Esa noche, Marcos Aurelio Ferreira salió a caminar. Era tarde, pasada la medianoche, y las calles de Vila das Pedras estaban desiertas. El calor del día había cedido apenas, y el aire olía a tierra mojada de riego y a humo de leña de alguna cocina que todavía ardía. Los perros lo miraban desde los portones sin ladrar, como si algo en él les dijera que era mejor no llamar la atención. Marcos caminó sin dirección precisa, dejándose llevar por la cerveza y por el peso de su propio resentimiento, hasta que se encontró en el borde posterior del barrio, donde las calles de tierra se disolvían en un camino sin nombre que nadie tomaba de noche. Y al final de ese camino, separado del último rancho por un muro bajo de adobe derruido, estaba el cementerio das Cruces Quebradas. Era el lugar más antiguo del barrio. Nadie sabía exactamente cuándo había sido fundado ni para quién, porque las lápidas más viejas tenían los nombres borrados por décadas de lluvia y humedad. Las cruces que le daban nombre estaban torcidas, partidas, inclinadas hacia todos lados como si alguien las hubiera empujado desde abajo. Los árboles que crecían entre las tumbas eran guapurubú viejos de troncos retorcidos, y sus ramas sin hojas proyectaban sombras que se movían aunque no hubiera viento. Marcos no habría podido explicar por qué entró. Solo supo que lo hizo. El cementerio era pequeño, apenas 2 hileras de tumbas y un sendero de tierra apelmazada entre ellas. Marcos caminó entre las lápidas con las manos en los bolsillos, mirando los nombres que todavía se podían leer, sin pensar en nada en particular. Y entonces, al fondo, cerca de la pared trasera donde el muro de adobe se había derrumbado casi del todo, vio a un hombre. Estaba sentado en el borde de una tumba sin nombre, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre las rodillas, como si estuviera esperando el autobús. Era viejo, o parecía viejo, con el pelo blanco peinado hacia atrás y una piel de ese amarillo pálido que tienen los que nunca han trabajado bajo el sol. Llevaba un traje negro de paño gastado, con las solapas brillosas de tanto uso, y una corbata oscura que parecía más negra que el negro. Sus zapatos estaban limpios a pesar del polvo del cementerio, y sus ojos eran de un amarillo sucio, como el de las velas de cebo quemadas hasta el final, y no parpadeaban. «Buenas noches, Marcos Aurelio», dijo el hombre, con una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo. Marcos se detuvo. La sobriedad le llegó de golpe, fría y repentina, como cuando uno mete la cabeza en un balde de agua helada. «¿Cómo sabe mi nombre?». El hombre sonrió. No era una sonrisa que daba confianza. Era el tipo de sonrisa que uno ve en los sueños malos y que no puede describir cuando despierta. «Me llaman Seulucio», dijo el hombre. «Y sé muchas cosas de usted, Marcos. Sé que tiene las manos grandes y el bolsillo vacío. Sé que su vecino tiene un camión nuevo y que usted tiene una cerveza tibia. Sé lo que usted desea». Marcos quiso irse. Sus pies no se movieron. Seulucio metió la mano en el bolsillo interior del saco y sacó un sobre blanco, grueso, que extendió hacia Marcos con calma absoluta. «Dentro hay dinero suficiente para empezar. Habrá más todos los meses, sin falta. La condición es simple». Sus ojos amarillos no se apartaban de los ojos de Marcos.
Cuando el sobre llegue, usted lo acepta. No importa dónde esté, no importa con quién esté, nunca lo rechaza. ¿Y si lo rechazo? Seulusio no respondió esa pregunta. En cambio, sacó un papel doblado y un bolígrafo de tinta negra tan oscura que parecía que sangraba, y los extendió junto al sobre. Firme aquí, Marcos Aurelio. Marcos miró el papel. Las letras se movían, o tal vez eran sus ojos, o tal vez era la cerveza. No leyó. Firmó. Tomó el sobre. Cuando levantó la vista, el banco de cemento al fondo del cementerio estaba vacío. Seulusio había desaparecido sin hacer ruido, sin dejar huellas en el polvo, como si nunca hubiera estado allí. Música. El dinero era real. Al otro día, Marcos contó los billetes 3 veces sobre la mesa de la cocina, cuando Conceição había salido con los niños. Eran más de lo que él ganaba en 4 meses manejando camiones. Limpios, sin manchas, ordenados por denominación. La semana siguiente le dijo a Conceição que había conseguido un trabajo informal de transporte con un conocido. Ella no preguntó más, porque el dinero llegó, y cuando el dinero llega, las preguntas se vuelven más difíciles de formular. Marcos pagó las deudas atrasadas, compró ropa, empezó a salir de noche, a volver tarde, a hablar menos en casa y más en los bares del centro. El segundo sobre llegó puntual, un mes después, deslizado por debajo de la puerta mientras Marcos dormía. Lo encontró al levantarse, lo abrió sin sorpresa, lo contó y lo guardó. Conceição empezó a tener sueños malos. No eran pesadillas de monstruos ni de caídas. Eran sueños silenciosos y asfixiantes. Soñaba que caminaba por una casa que no era la suya buscando a Beatriz, y cada habitación que abría estaba vacía y olía a tierra húmeda de cementerio. Soñaba que una voz le decía algo al oído, pero cuando intentaba entender las palabras, despertaba con la boca seca y el corazón desbocado. Le contó a Marcos. Él le dijo que era el calor, que durmiera con el ventilador encendido. Pero los sueños de Conceição no eran lo más extraño que pasaba en esa casa. Lo más extraño era Beatriz. La niña había empezado a despertar todas las noches a la misma hora. No lloraba, no gritaba. Simplemente aparecía en la puerta de la habitación de sus padres, descalza, con los ojos abiertos pero con esa mirada vidriosa de quien todavía está dormido aunque esté de pie. Y siempre decía lo mismo, con una voz que no parecía completamente suya. El viejo del traje negro está en mi ventana. La primera vez Conceição la cargó y la metió en la cama con ellos. La segunda vez revisó la ventana del cuarto de los niños y no encontró nada. La tercera vez le pidió a Marcos que hiciera lo mismo. Marcos revisó la ventana, miró hacia afuera en la oscuridad, no vio nada, y volvió a acostarse. Son pesadillas de chica, Seição, no exageres. Pero él sí había visto algo. Un reflejo, apenas un instante, en el vidrio de la ventana antes de apartar la vista. Una figura de traje oscuro, quieta como un árbol, al otro lado de la calle. Cuando volvió a mirar, no había nadie. No le dijo nada. Música. El tercer mes trajo cambios que ya no se podían ignorar. Marcos se había comprado ropa nueva. Había empezado a frecuentar un bar diferente al del barrio, uno del centro, donde los tragos costaban más y la gente que lo rodeaba tenía carro. Llegaba a casa pasadas las 2 de la mañana, oliendo a caña y a humo de cigarro, y dormía hasta el mediodía mientras Conceição se levantaba a las 5 para lavar la ropa ajena, porque el dinero que él traía alcanzaba para los gastos, pero él nunca le había dicho que parara de trabajar, y ella no había parado porque ella no era de las que paran. Un domingo, Lucas le preguntó a su padre si iban a ir al partido de fútbol del barrio como siempre hacían. Marcos ni levantó los ojos del teléfono que acababa de comprarse. Otro día. Lucas volvió a su cuarto sin decir nada. Conceição lo vio todo desde la cocina, con las manos metidas en el agua jabonosa, y por primera vez en su vida sintió miedo de su propio marido. No un miedo de golpe ni de grito. Un miedo más profundo y más frío.
El miedo de estar perdiendo a alguien que todavía estaba físicamente presente, de ver a una persona vaciarse desde adentro. Marcos, le dijo esa noche, cuando los niños ya dormían. Hay algo que no está bien, no en la casa, en ti. Él la miró con esa expresión nueva que había adoptado, esa mezcla de condescendencia y aburrimiento. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que tus hijos no te conocen? ¿Que yo no te conozco? ¿Que desde que empezó todo este dinero, tú eres otra persona? Estoy trabajando con Seisao. Eso es lo que quería, ¿no? ¿Que trabajara? Nunca me dijiste para quién trabajas. Nunca me explicaste nada. ¿Y Beatriz? Ya te dije que las pesadillas de Beatriz son pesadillas. Es una chica de 6 años. Se le pasa. Con Seisao lo miró en silencio un momento. Luego dijo, con voz muy quieta: anoche la encontré dormida sentada en el suelo, frente a la ventana, con los ojos abiertos. No me respondía cuando le hablaba. Tardó casi 1 minuto en volver. Marcos no respondió. Se levantó. Fue al cuarto, cerró la puerta. Esa noche, mientras todos dormían, en la ventana del cuarto de los niños apareció brevemente una sombra. No era la sombra de ningún árbol. Era la sombra de un hombre con sombrero, quieta, perfectamente vertical, que no se movía ni cuando el viento agitaba las ramas del guapurubú del patio. Música. El tercer sobre llegó en el momento más equivocado que Marcos podría haber imaginado. Era un miércoles por la tarde. Lucas estaba en la casa del vecino jugando. Conceição tendía ropa en el patio trasero. Y Marcos estaba en la escuela Dona Carmiña Silveira, en la sala de reuniones del 3er grado, sentado frente a la profesora de Beatriz, la profesora Elian Tavares, una mujer de 40 años con lentes rectangulares y voz tranquila que le estaba diciendo, con toda la delicadeza del mundo, que Beatriz había dejado de hablar. No de a poco, no gradualmente. Un día, hacía 2 semanas, Beatriz había llegado a la escuela, se había sentado en su lugar y no había vuelto a decir una sola palabra. Miraba, obedecía, coloreaba cuando le pedían que coloreara. Pero cuando alguien le hablaba, sus ojos se fijaban en un punto detrás de la persona, como si estuviera mirando algo que los demás no podían ver. No sé si es mutismo selectivo o algo neurológico, decía la profesora Elian con cuidado. Pero necesitamos llevarla a un especialista, señor Ferreira. Esto no es normal. Marcos escuchaba con el ceño fruncido procesando la información cuando escuchó pasos en el corredor. Pasos lentos, regulares, de zapatos limpios sobre el piso de cerámica. Y cuando levantó los ojos hacia el rectángulo de vidrio de la puerta del aula, lo vio. Seulucio estaba en el corredor, de traje negro con ese pelo blanco peinado hacia atrás y esos ojos amarillos que brillaban incluso a través del vidrio, caminando despacio por el corredor vacío de la escuela como si fuera un lugar que conocía bien. Y en la mano extendida, a la altura de la cintura, sostenía un sobre blanco. El mismo tipo de sobre. Blanco, grueso, con la solapa cerrada. Marcos sintió que el aire de la sala se volvía denso, pesado, de ese peso que tiene el aire antes de una tormenta. La profesora seguía hablando, pero él ya no escuchaba las palabras. Solo podía mirar el sobre en la mano de Seulucio, y la sonrisa quieta de Seulucio, y esos ojos que no parpadeaban. La condición era simple. Cuando el sobre llegue, usted lo acepta. No importa dónde esté. No importa con quién esté. Nunca lo rechaza. Marcos tragó saliva. Pensó en la profesora. Pensó en lo que tendría que explicar. Pensó en la vergüenza, en las preguntas, en tener que decirle a alguien de la escuela que ese hombre de afuera era un conocido, que tenía que salir un momento, que pensó en todo eso. Y no salió. Se quedó sentado, asintiendo a las palabras de la profesora Elian como si las oyera, con los ojos bajados, con las manos apoyadas sobre las rodillas, mientras afuera, a través del vidrio, Seulucio esperaba un momento más, y luego guardaba el sobre en el bolsillo interior del saco, y luego caminaba por el corredor hasta que desapareció por el fondo.
Marcos salió de la reunión 20 minutos después, caminó hasta su casa y no encontró ningún sobre bajo la puerta, ni en el buzón, ni en ningún lugar. Esa noche, cuando fue a despertar a Beatriz para que cenara, la encontró dormida, o eso creyó. Música. Beatriz desapareció a las 12:04 de esa misma noche. Las puertas estaban cerradas por dentro, las ventanas también. Conceição la había visto dormida a las 11:30 cuando fue al baño. A las 12:04, cuando un sonido que ninguno de los dos supo describir después, no era un grito, no era un golpe, era algo parecido al silencio pero peor. Los despertó a los dos simultáneamente. El cuarto de los niños estaba vacío. La cama de Beatriz tenía las sábanas bien estiradas, como si nadie hubiera dormido en ella nunca. La cajita de madera amarilla con las piedras brillantes estaba en el suelo, abierta, vacía. Lucas dormía en su cama, sin haber escuchado nada. Marcos salió a la calle descalzo, gritando el nombre de su hija en la oscuridad, mientras Conceição llamaba a la policía con las manos temblando tanto que marcó el número equivocado 2 veces. Los vecinos se asomaron. Antonio das Neves salió con una linterna. La calle se llenó de voces y de linternas y de perros que ladraban de la nada. Buscaron esa noche. Buscaron al día siguiente. Buscaron 3 días. Marcos no durmió. Conceição no comió. Lucas se quedó en silencio, sentado en la silla de la cocina, mirando la puerta. Al tercer día por la mañana, uno de los vecinos que buscaba por los fondos del barrio llegó corriendo a la casa de los Ferreira con la cara blanca como papel. La habían encontrado. Música. Beatriz estaba en el cementerio das Cruces Quebradas, sentada sobre una lápide sin nombre, en el mismo lugar exacto donde Marcos había encontrado a Seulucio aquella noche. Las rodillas juntas, las manos sobre el regazo, los ojos abiertos y fijos en algún punto del cielo que nadie más podía ver. Descalza, con el camisón de dormir que llevaba puesto cuando Conceição la había revisado a las 11:30. Tenía frío pero no temblaba. Tenía hambre pero no lloraba. Cuando Conceição llegó corriendo y la abrazó, llorando su nombre, llamándola, sacudiéndola suavemente, Beatriz no respondió. Sus ojos no se movieron. Sus brazos no se levantaron para devolver el abrazo. La policía la llevó al hospital. Los médicos la examinaron durante horas. No encontraron ninguna lesión, ningún traumatismo, ninguna sustancia en su sangre. Físicamente Beatriz estaba bien, pero Beatriz no hablaba. Beatriz no había vuelto a hablar desde ese día. Y los médicos, con toda su ciencia y sus máquinas y sus libros, no podían explicar por qué una niña de 6 años que había crecido sana y feliz coleccionando piedras brillantes había dejado de pronunciar una sola sílaba. Fue dona Marta quien le dijo a Conceição lo que necesitaba oír. Música. Dona Marta era una mujer de 73 años que vivía al final de la última calle de Vila das Pedras, en una casa tan pequeña que parecía que los árboles del jardín la sostenían por las paredes. Nunca había colgado un letrero ni anunciado nada a nadie. Pero todos en el barrio sabían que si pasaba algo que los médicos no podían explicar, dona Marta era la primera persona a la que había que ir. Conceição llegó a la casa de dona Marta sola, un miércoles por la tarde, con Beatriz de la mano. La niña caminaba obediente, mirando al suelo, sin oponer resistencia pero sin responder, y con los ojos tan hinchados de llorar que casi no veía bien. Dona Marta las hizo pasar, les sirvió agua, y durante un largo momento estudió a Beatriz con esa mirada que tienen los viejos cuando ven cosas que los jóvenes ya no saben ver. Luego miró a Conceição. ¿Tu marido fue al cementerio das Cruces Quebradas de noche?, preguntó sin rodeos. Conceição tardó un momento en responder. No lo sé, pero creo que sí. ¿Hay dinero nuevo en tu casa, que llegó de repente, sin explicación clara? Conceição cerró los ojos. Sí. Dona Marta asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía pero que hubiera querido que no fuera verdad. Tu marido hizo un trato, dijo, con el que no se nombra,
Hay uno que frecuenta ese cementerio cuando los hombres están solos y desesperados y un poco bebidos. Se llama a sí mismo Seulucio. El trato tiene una condición, y tu marido rompió la condición. Sus ojos se posaron en Beatriz. Cuando eso pasa, el que no se nombra no toma al que firmó, toma algo del que firmó, algo que duele más. El silencio que siguió pesaba como la tierra mojada. ¿Se puede revertir?, susurró Conceição. Dona Marta no respondió de inmediato. Se levantó, fue hacia el fondo de su casa, volvió con una vela de cera de abeja y un rosario de semillas oscuras. Los puso sobre la mesa entre las dos mujeres. «Eso depende de tu marido», dijo al fin. «No de ti. Yo puedo darte el camino, pero quien tiene que caminarlo es él. Y tiene que hacerlo antes de que se cumpla un mes desde la noche en que la niña desapareció. Después de ese plazo, lo que fue tomado no vuelve». Le explicó a Conceição, con voz quieta y sin exageraciones, lo que Marcos tenía que hacer. Música. Conceição llegó a casa esa noche y le contó todo a Marcos. Él la escuchó sentado a la mesa de la cocina, con las manos juntas sobre el hule de flores desteñidas, sin interrumpirla. Cuando ella terminó, hubo un silencio largo. Dona Marta es una vieja loca, Conceição. Conceição lo miró con una calma que era peor que cualquier grito. Tu hija no habla, Marcos. Tu hija desapareció de una habitación cerrada por dentro y apareció en el cementerio donde tú fuiste esa noche. Y tú sabes lo que hiciste. Tú lo sabes. Marcos no respondió. Si no lo haces tú, dijo Conceição, yo no sé cómo voy a seguir mirándote. Y se fue al cuarto. Música. Marcos Aurelio Ferreira se quedó solo en la cocina hasta pasada la medianoche. Pensó muchas cosas. Pensó en el camión de Antonio das Neves con el nombre pintado en dorado. Pensó en los sobres blancos y en el dinero limpio. Pensó en la firma que había estampado sin leer en ese papel doblado al fondo del cementerio. Pensó en la cara de Beatriz, quieta como una piedra, mirando al vacío. Pensó en Lucas, callado en su silla, mirando la puerta. Pensó en las manos de Conceição, ásperas de lavar ropa ajena, preparando el desayuno de sus hijos sin quejarse nunca. Y algo en él, algo que había estado muy quieto bajo el peso del resentimiento y la ambición, se movió. No era orgullo, era su contrario. Se levantó. Fue al cuarto donde guardaba el dinero de los sobres. Lo sacó todo. Lo metió en una bolsa. Fue al cajón donde Conceição guardaba los ahorros de emergencia, monedas y billetes pequeños envueltos en un trapo, y los sacó también. Tomó las velas que Dona Marta le había mandado a través de Conceição y el rosario de semillas y los metió en el bolsillo. Luego fue al cuarto de los niños. Lucas dormía. Beatriz estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, mirando la ventana. Marcos se arrodilló frente a su hija, en el piso de cerámica fría, y le habló en voz baja, con una voz que no había usado en meses. Voy a arreglarlo, Fila. Te lo juro. Beatriz no respondió, pero por primera vez en semanas, sus ojos se movieron. Lo miraron. Marcos salió a la noche. Música. El cementerio das Cruces Quebradas olía a tierra húmeda y a madera vieja. Las cruces torcidas proyectaban sombras largas bajo la luz de la luna. Marcos entró con la bolsa del dinero en una mano y las velas encendidas, con dificultad, protegiéndolas del viento con el cuerpo. Fue hasta la lápida sin nombre al fondo, la misma donde había encontrado a Seulucio aquella primera noche. Puso la bolsa con todo el dinero en el suelo, delante de la lápida. La abrió, sacó los billetes y los extendió sobre la tierra. Luego, como Dona Marta había indicado, encendió las dos velas que quedaban y las puso a los lados del dinero. Me equivoqué, dijo en voz alta, hablándole a la oscuridad, a las cruces torcidas, a nadie que pudiera ver. Firmé algo que no debí firmar. Tomé lo que no me gané y lo entrego de vuelta. Todo. Hizo una pausa. Pero la niña no tiene nada que ver con esto. La niña es inocente.
Si hay una cuenta que pagar, que la pague yo. El silencio del cementerio era tan denso que Marcos podía sentirlo en los oídos, como cuando uno se sumerge en agua quieta. Y entonces, desde algún lugar que no era exactamente detrás de él ni exactamente al frente, escuchó una voz. El sobre fue rechazado, Marcos Aurelio. No era la voz de antes, era la misma pero más fría, más profunda, como si viniera desde muy abajo de la tierra. Lo sé, dijo Marcos. Su voz no temblaba, aunque su cuerpo sí. Lo rechacé, rompí el trato, pero la niña es la consecuencia. Ella no firmó nada. Un silencio. Usted tampoco leyó lo que firmó. Las velas parpadearon. El viento que no existía movió los billetes sobre la tierra. Tiene razón, dijo Marcos. No lo leí, porque quería creer que podía engañarlo, porque soy un cobarde y un orgulloso y un tonto. Su voz se quebró un poco en la última palabra. Pero la niña no es nada de eso. Ella es inocente. Y si usted tiene que cobrar algo, cóbrese a mí. ¿Qué quiere? Dígame qué quiere. El silencio que vino después duró mucho tiempo. Las velas se apagaron. Y Marcos se quedó solo en la oscuridad, de rodillas en la tierra del cementerio, sin saber si había sido escuchado o si se había arrodillado frente a la nada. Música. Al día siguiente, Marcos fue a la casa de Antonio Das Neves y le pidió trabajo. No fue fácil. La conversación duró casi 2 horas, y Marcos tuvo que decir cosas que le costaban más que cualquier dinero, que había cometido errores, que necesitaba empezar de cero, que estaba dispuesto a trabajar de ayudante en lo que hiciera falta, a cualquier sueldo, mientras aprendía. Antonio lo escuchó con esa paciencia generosa de los hombres sencillos y al final le extendió la mano. El lunes a las 5 de la mañana, aquí. Esa misma tarde, Marcos fue a la escuela de Beatriz y habló con la profesora Elian. Le pidió disculpas, sin explicar por qué, porque no había explicación que tuviera sentido, y preguntó qué podía hacer para ayudar a su hija. Esa noche, cenó con su familia. No habló mucho, pero estuvo presente. Sirvió el arroz. Le preguntó a Lucas cómo le había ido en el fútbol. Ayudó a Conceição a lavar los platos. Conceição no dijo nada, pero cuando él pasó a su lado, le puso la mano en el brazo por un momento. Música. 2 días después, mientras Marcos preparaba el uniforme de trabajo para el lunes, escuchó un sonido desde el cuarto de los niños que hizo que se le parara el corazón. Era una voz pequeña, un poco ronca del desuso que decía: «Mamá, ¿dónde está mi cajita?». Conceição llegó corriendo desde la cocina. Los dos se detuvieron en la puerta del cuarto. Beatriz estaba sentada en la cama, con los ojos completamente presentes, completamente vivos, mirando a su madre con esa expresión de niña que quiere una cosa y no entiende por qué no aparece. Conceição fue hacia ella y la abrazó tan fuerte que la niña protestó suavemente. «Mamá, me aprietas». Marcos se quedó en la puerta. No entró. Sintió que no tenía derecho todavía a entrar, pero vio la cara de su hija, con esa expresión de perplejidad sana y normal de niña de 6 años, y algo dentro de él se soltó, un nudo que había estado apretado tan largo tiempo que ya había olvidado que estaba ahí. Fue a su cuarto. Se sentó en el borde de la cama y lloró, en silencio, durante un buen rato. Música. Marcos Aurelio Ferreira nunca volvió al cementerio das Cruces Quebradas. Trabajó 5 años con Antonio Das Neves, primero como ayudante, luego como segundo conductor, luego como socio menor en la empresa cuando Antonio expandió la flota. Nunca volvió a tener dinero fácil, nunca volvió a buscar atajos. Y cada noche antes de dormir, revisaba que las ventanas de los cuartos de sus hijos estuvieran cerradas, y apagaba la luz del corredor, y escuchaba la respiración tranquila de su familia en el silencio de la casa. Beatriz volvió a hablar, volvió a reír, volvió a coleccionar piedras brillantes en su cajita de madera amarilla. Nunca recordó nada de esos días de silencio, o si lo recordó, nunca lo dijo. Y quizás era mejor así.
Conceição seguía lavando ropa, aunque ahora Marcos le decía que no necesitaba hacerlo si no quería. Ella seguía haciéndolo, no por necesidad, sino porque le gustaba el olor del jabón y el sol sobre las sábanas blancas. Algunos hábitos son tan parte de uno que no hay razón para abandonarlos. Lo que se perdió en esa historia no fue el dinero, no fue el orgullo de Marcos, aunque también ese se fue. Lo que se perdió fue el tiempo. Meses de distancia, de frialdad, de presencia física y ausencia real. Eso no vuelve. Los hijos crecen aunque uno no esté mirando, y las miradas que se pierden no se recuperan. Pero lo que quedó, lo que Marcos aprendió en el cementerio das Cruces Quebradas, arrodillado sobre la tierra fría con las velas apagadas y el dinero extendido como ofrenda, fue una verdad tan simple que cuesta creer que alguien necesite que el diablo se la enseñe. Lo que se toma sin ganarlo no es tuyo, y lo que no es tuyo tarde o temprano cobra su precio, siempre, sin excepción, y el precio nunca lo fija usted. Música. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de arrodillarte en ese cementerio oscuro y pedir perdón? ¿O habrías buscado otra justificación, otra excusa, otra manera de convencerte de que esta vez era diferente? Piénsalo, porque la próxima vez que sientas que el mundo te debe algo que no te ha dado, recuerda a Marcos Aurelio Ferreira, y recuerda el silencio de su hija, y recuerda que hay tratos que se firman en un segundo y se pagan toda la vida. Déjame tu comentario con lo que piensas de esta historia. ¿Merecía Marcos una segunda oportunidad? Y si quieres más relatos como este, no te pierdas el próximo. Nos vemos pronto. Música.